SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de información y análisis en Hora 25, hoy con Pablo Simón. Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas Esther noches. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches, Fuentes. Buenas noches, Aimar. Martes 22 de noviembre, el día en 2 minutos. Isabel Villar. Día que el gobierno termina más cerca de aprobar los presupuestos. La negociación está muy ultimada. Digo siempre que hasta el final quedan siempre flecos pendientes, que hay que terminar. Esos flecos de los que hablaba la ministra de Hacienda son el apoyo de Esquerra Republicana, que aún no lo ha confirmado, pero el PDeCAT y Bildu han anunciado que están en el sí, con lo que las cuentas saldrán adelante en el caso de Bildu, tras pactar con el Ejecutivo que el tope del 2% a la subida de los alquileres seguirá en vigor el año que viene. Presupuestos que además también tienen la luz verde de Bruselas. Y luz verde es lo que ha dado hoy el Consejo de Ministros al plan para aliviar la carga hipotecaria de las familias con menos recursos. El plan, que ahora tienen que firmar los bancos, incluye medidas como la congelación de cuotas o el aplazamiento de pagos en función de la renta de las familias. Si quieren consultar el detalle, lo tienen en cadenaser.com. En la Comunidad de Madrid, en Alcorcón, son los disparos esta tarde de la Policía Municipal contra un coche que se había saltado un control y trataba de atropellar a los agentes. Le habían dado el alto porque la policía sospechaba que los ocupantes habían robado teléfonos móviles. Uno de ellos está detenido y el otro ha huido. Y terminamos en Estepona, en Málaga. Se ha suicidado el empresario Javier Biosca, que estaba investigado en la Audiencia Nacional por la mayor estafa de criptomonedas del país. Los afectados le reclamaban más de 800 millones por ese fraude. Según la investigación, les convencía de que invirtieran con su empresa, prometiéndoles rentabilidades enormes. Con los primeros sí cumplió para atraer más clientes, pero al final dejó de pagarles. Gracias, Isabel. Y en la contra de Hora 25... Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hoy nos hemos despertado con la noticia de la muerte de Pablo Milanés, la gran voz de la música iberoamericana. Ha muerto en Madrid a los 79 años de un cáncer, autor de la banda sonora de la vida de prácticamente todos nosotros, Javois. Sí, dicen que las canciones cuando trascienden nos pertenecen a todos de tal forma que pueden decir incluso lo que nosotros queramos. Esta mañana recordaba que hace años, con la canción Para Vivir de Milanés, llegué a escribir un relato en el que una mujer embarazada no daba nunca luz. Pasaban 9 meses, pasaban 10 meses, pasaban décadas. Yo pensaba, eso que escribió Pablo Milanés, por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Una vez dijo que no podría vivir en otro lugar que en La Habana, porque si no paseaba por el malecón, él se ponía enfermo. Tenía que ver ese sol, tenía que ver siempre ese mar y tenía que ver a su gente. Yo a él lo vi una vez en directo cantando en el Parque de los Pies Descalzos de Medellín con la escritora Teresita Goyeneche. Aún era un hombre fuerte y ya estaba precedido por esa aura de inmortalidad que se le ponen a los que nos han cantado nuestra vida. Ese momento en el que los separamos de lo físico y ya son prácticamente para nosotros un puñado de canciones. Ha muerto en Madrid con aguacero, como murió César Vallejo, como quería morir César Vallejo en París, lejos efectivamente del malecón, enfermo, y en compañía de muchos también de la posteridad, que le recordará como un poeta y un cantor, alguien que escribió una vez: yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Un beso, Javois. Un beso, chao.
suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Y se suman ahora 25 en este momento los oyentes de Carrusel Deportivo, así que estamos ya todos con Esther Palomera, con Pablo Simón y con Daniel Fuentes, dispuestos a analizar cómo hoy Feijóo ha confirmado que no tiene intención de registrar la moción de censura contra Sánchez que le piden Vox y Ciudadanos. Lo ha dicho esta tarde en la sesión de control en el Senado, en la que ha escuchado Feijóo cómo el presidente del gobierno le ha acusado de actuar a las órdenes de la prensa conservadora y de ser un líder del PP sin autonomía política. David Junquera, buenas noches. Muy buenas, Aimar. Aleteaba la portada del Mundo, en la que se pedía a Feijóo ser implacable, y él, aplicado, se ha puesto al tema. Mientras hablamos, señoría, en este país se pueden estar excarcelando agresores sexuales. Su gobierno ha entrado en shock y no hay institución que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad. La pregunta era realmente para hablar de la sedición, pero Feijóo ha optado por la bomba racimo, Melilla, inflación, malversación, solo sí es sí, y Sánchez ha apostado por otro arma, por la ironía. ¿Dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política? El presidente ha afeado al líder del PP que hable de la violencia contra las mujeres y pacte con Vox, también que lamente la erosión de las instituciones y siga sin renovar el Constitucional. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados. Y hablando de agua, Feijóo se ha hecho un pequeño lío al mencionar el fuego. Usted preside un gobierno en llamas. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. No pueden estar porque la citan en el Senado y además Podemos no tiene senadores, aunque Feijóo luego corrige y habla de ministros y le manda este mensaje a su contendiente. Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura. Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura. Para el PP la moción serán las elecciones municipales, pero de momento Sánchez no parece muy desvelado. Él sigue sonriente y enarbolando portadas. El Partido Popular anima a Feijóo a ser implacable con Sánchez. Es el momento, dice el diario El Mundo. A mí no me interesa ser implacable. Lo que me interesa es ofrecer una alternativa imbatible. Presume de ser un político previsible. Y es cierto, no hay más que leer las portadas de los medios de comunicación conservadores para saber qué va a hacer y decir ese día. La verdad es que ni tan siquiera la sesión ha sido imprevisible. Un martes más, choque, Moncloa-PP y tono elevado en el Senado. Medio año exacto para las autonómicas, uno para las generales, a raíz de lo que hemos escuchado esta tarde en el Senado. Análisis de situación. Pablo Simón. Pues si tuviera que resumirlo rápidamente, diría que la comparativa de a lo que como estábamos hace medio año y como estamos ahora respecto a cómo podemos estar en otro medio año, hoy la situación está mucho más abierta que lo que estaba antes de las andaluzas. Es decir, veníamos en un contexto demoscópico de luna de miel de Núñez Feijóo. De hecho, las encuestas daban al Partido Popular con mucha fuerza, un Vox por encima del 15%, un gobierno en una situación complicada porque no era capaz de dar el toque a las políticas económicas, sobre todo para la compensación de los perdedores. Y ahora no estamos viendo eso, ni mucho menos. Y tal vez lo más llamativo de este último medio año haya sido el enorme deterioro de la figura de Núñez Feijóo. Y esto en los datos de opinión pública son bastante contundentes. Fíjate, estaba rastreando información, un 43% le daba el aprobado a Núñez Feijóo en enero de 2022, frente a un 36% a Sánchez. Ahora eso solo se lo da un 27%. Es decir, está por debajo. Y a Sánchez se lo dan en un 36%. Es decir, Sánchez genera exactamente los mismos apoyos y rechazos que tenía
hace 6 meses, pero la caída de Núñez Feijóo ha sido a plomo. Y evidentemente esto ha tenido que ver no solo con los aciertos propios, sino también con los fallos que ha cometido Núñez Feijóo en una situación en la que el gobierno continúa con su agenda legislativa, los presupuestos se van a aprobar, tenemos más temas por delante que seguro que trataremos, pero desde luego si yo tuviera que decir cuál es la situación ahora mismo, abierta. La situación está abierta por lo que toca a las próximas generales. Fuentes, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el tiempo que el presidente del gobierno compró en el debate del Estado de la Nación de julio, que fue la primera reacción en caliente, yo creo que un cambio de narrativa política clara como respuesta al resultado electoral en Andalucía, pues le ha salido bien. Es cierto que si esto fuera una serie, pues yo diría que entramos en la última temporada con demasiadas tramas abiertas. No es solo el PP versus PSOE o cuál de los dos bloques se va a imponer en la convocatoria de elecciones generales. Es que hay una trama abierta pues entre Yolanda y Podemos, entre Yolanda Díaz y Podemos, hay una trama abierta entre Ayuso y Feijóo, hay una trama abierta entre los dos bloques, hay personajes que aparecen en esta última temporada como Feijóo, hay otros que dábamos por personajes de salida como Pablo Iglesias, que reivindica su espacio también. Es decir, demasiadas incógnitas para los próximos 6-9 meses. ¿Qué trama te parece que puede ser más definitoria para el resultado final de la serie? Yo creo que la convivencia a la izquierda del Partido Socialista, me parece que esa es una de las claves en torno a las cuales puede girar las posibilidades de gobernabilidad en los próximos 4 años. Si hay un entendimiento o no lo hay, en caso de que ese plan A, que yo creo que es el diagnóstico comúnmente compartido, no se materializase, pues cualquier otro plan B que no fuese pues ese óptimo, pues no sé cuál sería el desenlace, pero me parece que esa es la clave. Mira, dejamos esa trama en suspenso en esta esquina de la mesa, la recuperaremos después, pero antes, Palomera, tu análisis de la situación en general. Bueno, yo creo, decía Pablo, que la situación está abierta. Es evidente que la situación está abierta porque el resultado de unas elecciones no se dirime hasta que no se abren las urnas y por lo tanto estamos a un año todavía de las elecciones generales. Sin embargo, yo diría que hoy Núñez Feijóo ha fiado su suerte única y exclusivamente a lo que ocurra en las elecciones municipales del próximo mayo, lo cual quiere decir que si el Partido Popular no se impusiera el próximo mayo en votos, en número de votos, en porcentaje de votos al Partido Socialista, Feijóo tendría un problema de cara a las elecciones. Luego yo creo que el gobierno podríamos decir que goza de relativa buena salud, o por lo menos tiene la estabilidad que un día sí y otro día también el Partido Popular y la derecha en su conjunto niegan a este gobierno, no solamente porque tiene estabilidad en el Congreso de los Diputados, estabilidad parlamentaria, sino porque relativamente va sacando una tras otra, creo que ya van 176 iniciativas legislativas que ha conseguido aprobar en 3 años, el primer gobierno de coalición al que, recordemos, en este país no se le daban muchos meses de vida. Por otra parte, el Partido Popular yo creo que le va bastante peor que lo que esperaba cuando se produjo el relevo en el liderazgo de Pablo Casado. Y diría, coincido con fuentes en que efectivamente el principal problema de este gobierno no es ni Pedro Sánchez, ni la agenda legislativa, ni la estabilidad parlamentaria, sino esa trama que está todavía sin resolver de lo que pueda ocurrir en la relación que todavía está por decidir entre Podemos y el espacio político que pretende liderar Yolanda Díaz, ¿no? Que yo creo que eso empeora por momentos y que desde luego no pinta un horizonte nada halagüeño para la izquierda en su conjunto. Venga, ya que veo que hay mayoría en la mesa respecto a la trascendencia de esa trama, vamos a meternos de cabeza en ella. Quiero escuchar vuestros análisis sobre la evolución o la deriva que está tomando el distanciamiento hacia la parece insalvable división entre Podemos y Yolanda Díaz. ¿Qué está pasando ahí? ¿A qué dinámicas, a qué estrategias responde? ¿Cómo hay que interpretarlo, Palomera? Bueno, yo diría que en este momento Podemos y Yolanda Díaz han pisado un punto de no retorno en la relación que deberían de tener en estos últimos meses, ¿no? Yo creo que la relación se ha ido deteriorando con el tiempo a medida que Yolanda Díaz ha sido incapaz de aterrizar su proyecto político y de no
certificar cuáles son sus intenciones respecto a la colaboración o la alianza que pretende con Unidas Podemos. En todo caso, creo que Unidas Podemos se equivoca si piensa que si Yolanda Díaz no cuenta única y exclusivamente con Podemos no va a obtener un buen resultado en las urnas, porque a menudo se le reprocha, o en el debe, se dice de Yolanda Díaz que no tiene una organización política que respalde o que pueda respaldarla en su proyecto político. Es verdad que ella no tiene organización política propia, pero también es cierto que está llegando a acuerdos y que cada vez tiene más apoyos en las distintas confluencias, ¿no? Y por lo tanto, esa estructura orgánica que se le achaca que carece de ella, yo creo que cada vez va ensanchando ese espacio y por lo tanto las posibilidades de que consiga más apoyos que los que pudo tener en sus orígenes Unidas Podemos, pues cada día son mayores. Por lo tanto, el entendimiento, insisto, no lo veo posible, pero también es cierto que Yolanda Díaz puede seguir creciendo a medida que avanzan esas alianzas que está tejiendo poco a poco en los diferentes territorios, ¿no? Con formaciones políticas que en su día acordaron con Unidas Podemos y que hoy se están distanciando poco a poco de ellos. De todas maneras, no. Si una lección tenemos que extraer de todos los procesos que hemos vivido electorales en España recientes, es que en las coaliciones preelectorales 1 más 1 nunca es 2. Es decir, todo depende de cuál sea la fuerza relativa y sobre todo algo a mi juicio clave, los rechazos cruzados que se construyen entre votantes. Y son cosas que vienen a través de las radiaciones que emiten las élites o los líderes de los partidos y el hecho de que hoy comience a haber una animadversión desde la cúpula de Podemos, porque yo tampoco estoy muy seguro de que Podemos sea un actor unitario. Yo aquí tengo bastantes dudas, sobre todo a nivel territorial, y entendiendo también que en muchos sitios la fortaleza de la izquierda está en otras marcas como los Comunes, Compromís, Más Madrid, etcétera, que no son exactamente iguales. Pero bueno, si esto se va construyendo, luego lo que vamos a ver es una dinámica que puede ser muy parecida a la que se vivió en Andalucía. Es decir, tú terminas haciendo después una coalición preelectoral con trozos muy separados entre sí, con élites, con militantes que se odian o tienen animadversión, que hacen huelga de brazos caídos en la campaña, votantes que luego no se juntan y que el resultado termina quedando muy por debajo de las expectativas. Yo siempre recurro a una imagen que para mí es muy ilustrativa, simplemente para mostrar lo difícil que lo tiene Yolanda Díaz en términos objetivos, que es si somos capaces de imaginarnos un mitin de cierre de campaña en el que se suban al escenario principal Irene Montero, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Yo, si alguien es capaz de imaginar ese cierre de campaña, si alguien es capaz de proyectarlo, diré, vale, perfecto, porque eso es justamente a lo que aspira Yolanda Díaz, que es a reconstituir los pedazos de un cristal que ya están rotos, con unos liderazgos que tienen animadversiones personales y que trasciende al cálculo orgánico. Más allá de que mi pregunta también es en el ánimo que tiene, por identificar también a los actores, ¿no? Sobre todo, Podemos cuando dice, quiero que se me respete, me quiero hacer respetar, ¿de qué estamos hablando exactamente? De posiciones en las listas y de a quiénes, si es así. Es decir, si Irene Montero va de número 2, ¿ya se consideraría respetado Podemos? ¿Es de eso? Lo que está reivindicando Unidas Podemos, Pablo, es su cuota en esas listas electorales. Ahora, yo tengo dudas de que Yolanda Díaz quiera reconstruir o pegar los cristales rotos. Esa imagen que tú has dibujado de un supuesto mitin de fin de campaña con Irene Montero, Yone Belarra y Yolanda Díaz en un escenario es imposible. Entre otras cosas porque Yolanda Díaz ha dicho desde hace mucho tiempo que no quiere a determinados nombres en esas listas electorales y que por lo tanto ella no va a jugar al sumando de Unidas Podemos. Ahora, también es verdad, y yo quiero decirlo con rotundidad porque parece que no se puede decir, que el pulso que echó Pablo Iglesias, y hablo de Pablo Iglesias porque en definitiva es quien dirige y quien está esbozando la estrategia por la que tiene que caminar Unidas Podemos en los próximos meses. Pablo Iglesias ya ha hecho un pulso al electorado de Madrid y lo perdió. Quiero decir que él mismo, cuando fue derrotado en las urnas en la Comunidad de Madrid, se vio a sí mismo como un disolvente para el electorado madrileño. ¿Qué puede decir a Unidas Podemos que en este momento el electorado va a cerrar filas en torno a una candidatura única y exclusivamente de Unidas Podemos? ¿Quién va a encabezar esa candidatura? Vamos a ponerle nombres. Yone Belarra. ¿Yone Belarra tiene tirón electoral? ¿Irene Montero? Hombre, yo creo que la trayectoria de Irene Montero ha ido de más a menos
desde que asumió la responsabilidad y la cartera de Igualdad. No por su gestión, que yo creo que tiene una gestión bastante notable a sus espaldas, más allá de los errores propios que haya podido cometer, sino porque su figura se ha ido condicionando a una estrategia política absolutamente equivocada y que probablemente ella no decidía, pero sí ha compartido. Fuentes. Es tan evidente que hay incentivos racionales y los vemos de manera fría y aséptica y como observadores externos a cooperar entre los distintos actores, que además son claramente complementarios. Son complementarios desde un punto de vista territorial, son complementarios en perfiles, en personalidades, en temperamento, son complementarios incluso programáticamente, que pueden llegar a un electorado mucho más amplio, son complementarios en debilidades y fortalezas orgánicas, en tener herramientas para competir electoralmente en el territorio. Son complementarios en aportación de apoyo sindical y de estructura de partido. Es decir, hay tantas virtudes teóricas en la cooperación que uno debe llegar a la conclusión de que aquí lo que falla son elementos de piel, de visceralidad, de diferencias personales, de toxicidad probablemente, y eso a mí me parece que tiene difícil arreglo. Yo insisto, estamos de acuerdo en cuál sería el plan A, que optimizaría las posibilidades electorales del bloque de izquierdas, pero me parecería absolutamente insensato no empezar a plantearse otros escenarios alternativos. ¿Pero como cuál? Bueno, pues Palomera indirectamente lo estaba planteando, ¿no? ¿Cuál podría ser unos escenarios? Pues que no hubiera una candidatura unitaria a la izquierda del Partido Socialista y que hubiera al menos dos. Yo no digo que eso sea óptimo, pero quiero decir que si el plan A no tiene visos de cuajar, pues lo sensato es que uno tenga en el cajón otros planes para ver cómo manejarse en ellos. ¿Existen ahora mismo datos, Pablo, del daño que le podría hacer a ese espacio, no ya te digo electoralmente, sino en cuanto a redistribución de escaños en base a la ley? Es decir, sabemos que desde luego todo lo que esté por debajo del 15% a nivel estatal, y ya no te cuento nada por debajo del 10%, te penaliza mucho. Ahora, se filtraron estos datos de una encuesta del CIS a propósito de la proporción de votantes de Podemos que se ubican ya como Sumar, etcétera, pero eso es sin plantear las alternativas de votar a una candidatura u otra, sino cómo se identifica a la gente. Luego, se empleó ese argumento, pero es bastante pobre a mi juicio. Entonces, en el fondo, Daniel, a lo que tenemos que llegar es a la siguiente conclusión. Si la función de utilidad, ¿no?, en términos de economistas, no tiene que ver con maximizar resultados electorales, tiene que ser todo orgánico. Es decir, hagamos la siguiente asunción, que es: yo he asumido que ya he perdido el gobierno. ¿Qué es lo que yo quiero? Controlar la organización, porque es lo que me garantiza otras cosas residuales, pero para mí importantes: cargos, listas, y quien, por cierto, luego puede desplazar también a quienes están al frente del liderazgo con mayorías en los grupos parlamentarios, porque si luego Unidas Podemos tiene mayoría en el grupo parlamentario del Congreso, puede retirar la portavocía a Yolanda Díaz, puede hacer lo que quiera. Es decir, si tú estás ya en ese cálculo, es decir, si tú ya has dado por perdido el gobierno y lo que quieres es el control del partido, y a las dos cosas a la vez no pueden ser, o parece que no pueden ser, porque Yolanda Díaz es la más fuerte, ¿no? De hecho, en la misma línea, si uno se para a pensar quién pierde más en el caso de no materialización de ese plan A y de derrota electoral, claramente pierde más el más grande y menos el pequeño. Es decir, el primero que pierde es Pedro Sánchez, que ya no tendría opciones de revalidar la presidencia del gobierno. El segundo, pues el hermano mayor de esta escisión posible a la izquierda del Partido Socialista. Y el pequeño de esas minorías, pues igual es el que menos pierde. Porque ya le iban a echar del gobierno también, o no iba a poder ser parte, o no iba a tener puesto en la lista, luego ¿qué más me da? Si cohesiona un grupo parlamentario sobre el que tiene control, no siendo su opción óptima, pues igual es el que menos pierde en el plan B. Palomera. No, respecto al cálculo que le preguntabas a Pablo, si había algún cálculo de qué porcentaje del voto de Podemos estaría en este momento más cerca de Sumar que de Unidas Podemos. No sé si hay cálculos o no hay cálculos, pero desde luego la experiencia más reciente de que la izquierda del PSOE vaya fracturada y con diferentes candidaturas a unas elecciones, la tuvimos a principio de verano en las elecciones autonómicas andaluzas, y ya vimos cuál fue el resultado, un resultado absolutamente desastroso para todos. Y desde luego aquí quien más pierde, sin ninguna duda, como decía Fuentes, es el Partido Socialista, es decir, la posibilidad de reeditar un gobierno. A mí me parece que ya es un debate menor el quién controla o no en un grupo parlamentario, porque sinceramente a día de hoy, insisto, es que no veo una candidatura conjunta de Unidas Podemos y Sumar. Es que no la veo por ningún lado. Es que creo que han pisado la raya de la falta de respeto en lo personal, ya no en lo político, sino en lo personal. Por lo tanto, yo creo que están en un punto de no retorno.
Claro, pero es decir, el debate importante para el país es qué gobierno hay, pero a lo mejor para muchas de estas personas eso ya es irrelevante, porque lo que dicen es, como yo ya no voy a poder repetir en la lista, me da igual, al menos prefiero controlar mi organización. Y en el fondo terminas entrando en esa izquierda tradicional que se quedaba arrinconada, ¿no? En un grupo parlamentario sin tener mucho que hacer, porque al fin y al cabo has conseguido tu objetivo, da igual, porque Yolanda Díaz tampoco será ministra y además, si quería ir con Errejón también, tampoco va a entrar en el Consejo de Ministros. Hora 25. Aimar Bretos. El Gobierno tiene ya garantizada una mayoría suficiente para aprobar los presupuestos en el Congreso que recibirán este jueves la luz verde definitiva, pero en este momento, a esta hora de la noche, se están votando parte de las enmiendas a esos presupuestos. Allí en el Congreso está Sara Selva. Sara, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está siendo una votación larga, tediosa, Sara, 2 horas de votación que llega después de 11 horas de debate. Sí, 11 horas de debate solo hoy. Ahora llevan ya casi una hora de votación, van enmienda por enmienda y aún queda porque se prevé que terminen de votar hoy alrededor de las 11 de la noche. La votación definitiva es el jueves, aún quedan 2 días de debate, pero el Gobierno, ya lo decías, tiene garantizada esa mayoría suficiente. Hoy tanto Bildu... El acuerdo es amplio, abarca demandas sociales, económicas y territoriales importantes, como el PDeCAT, un acuerdo con el Gobierno para que el partido... Han confirmado su apoyo a las cuentas. A cambio, Bildu le ha arrancado al Gobierno la prórroga de 2 medidas sociales clave que están ahora mismo en vigor. De un lado, la limitación del precio del alquiler, es decir, que también durante el año que viene los propietarios solo podrán subir a sus inquilinos un 2% el alquiler en la renovación de los contratos. No afecta esto a los nuevos contratos, solo a las renovaciones. Y de otro lado, el aumento de las pensiones no contributivas, que está ya en vigor y que se mantiene durante 2023. Lo que supone mantener una subida de 70 euros mensuales de media, los 70 euros mensuales de media que vienen percibiendo las más de 400.000 personas. Además, entre otras medidas, han pactado una inversión de 2 millones para aumentar las plazas MIR para médicos de familia e intentar suplir así la escasez que hay en atención primaria. Con el PDeCAT, el Gobierno, además de inversiones para Cataluña, ha pactado la gratuidad de los autobuses de la línea estatal. La misma medida que ya está en marcha ahora para trenes y cercanías de media distancia, también para autobuses estatales. Y con esto, con el apoyo de estos 2 partidos, de Bildu y del PDeCAT, el Gobierno ya tiene garantizados 175 síes, mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas. Falta por confirmar el apoyo de Esquerra. Estamos negociando los últimos detalles, flecos que suele siempre apurar hasta el final, siempre mantiene algo de tensión, aunque hoy ha anunciado un acuerdo que contempla una transferencia de 900 millones de euros para obras en infraestructuras. Dicen que eso es solo un gesto, que aún quedan flecos, así que mañana sigue el pleno, siguen por tanto las negociaciones. La negociación está muy ultimada. Digo siempre que hasta el final quedan siempre flecos pendientes. Porque el Gobierno aspira a aprobar estos presupuestos, incluso con más votos que los que consiguió el año pasado. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y con los presupuestos encaminados en el Congreso, esta tarde Bruselas ha avalado las cuentas. La Comisión Europea ha dado el visto bueno al proyecto del Gobierno español, pero advierte de que las medidas anticrisis que están poniendo en marcha el Ejecutivo no están suficientemente focalizadas en los más vulnerables. ¿Por dónde empezamos, Griselda Pastor? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por lo positivo. Primero, España cumple. El presupuesto responde a las expectativas de Bruselas para el 2023, un año complicado, difícil para todos y en el que la Comisión insiste, el crecimiento español será solo del 1%. Se trata de moverse en un contexto difícil en cui difícil. Hay que frenar la inflación mientras se evita la recesión. Eso obliga a mantener inversiones y hacer frente a los elevados precios de la energía, ha dicho el comisario Gentiloni. Su informe da un toque de atención contra el impuesto a la banca, porque es probable, leemos textualmente, que afecte negativamente a la rentabilidad bancaria de los próximos años. O sea que la Comisión pide un diseño proporcionado que evite consecuencias injustificadas sobre la estabilidad financiera y sobre el sector bancario. Gracias, Gris. Vamos a entrar ahora en el pacto con el sector bancario al que ha llegado hoy el Gobierno para aligerar las hipotecas a las familias que menos dinero ingresan, pero antes, sobre la negociación presupuestaria en sí, sobre los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con cada partido cuyos votos son clave para estos presupuestos, como digo, encarrilados. Tu análisis, Palomera.
Bueno, a mí me parece que estamos ante la liturgia previa de la aprobación definitiva de todo proyecto de presupuestos. Quiero decir, todo gobierno se guarda una partida sustancial para atender las reivindicaciones de sus socios parlamentarios. No nos tenemos que escandalizar por ello, a pesar de que en los próximos días veremos las cesiones del gobierno a los independentistas catalanes y vascos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esto ocurre en cada ejercicio, cada vez que se negocia un presupuesto y el gobierno de turno no tiene mayoría absoluta. Quiero decir, esta es la democracia, estos son los acuerdos preceptivos a todo proyecto presupuestario, y a mí me parece que lo primero que tenemos que destacar es que todos y cada uno de los acuerdos a los que ha llegado el gobierno con los distintos socios parlamentarios tienen que ver con la inmensa mayoría de ellos con inversiones o con gasto social y con inversiones territorializadas en cada una de las circunscripciones que representan los parlamentarios que están negociando. A mí me parece que es una buena noticia y esto hay que destacarlo porque leeremos otra vez lo de presupuestos a cambio de presos, etcétera, etcétera. Hay que felicitarse de que la negociación parlamentaria en el marco del independentismo vasco haya pasado de reclamar cuestiones identitarias a reclamar cuestiones sociales. Y esto, todo demócrata tiene que felicitarse por ello. Quiero decir que Bildu lleva varios años en el Congreso de los Diputados, que sus demandas son única y exclusivamente sociales. Por lo tanto, son igual de legítimas que las del resto de grupos parlamentarios. Yo creo que en términos generales el gobierno va a conseguir probablemente mañana aprobar estos presupuestos con una mayoría incluso más holgada que la que consiguió en los presupuestos del año pasado y del año anterior. Por lo tanto, como decíamos al principio, podemos decir que la estabilidad parlamentaria está sobradamente garantizada. Respecto a Esquerra Republicana de Cataluña, que siempre apura hasta el último minuto para dilucidar o para desvelar cuál es su voto, sí, su voto final. Creo que esta vez Esquerra Republicana de Cataluña me aventuraría a decir que va a apoyar los presupuestos, puesto que al comienzo de la negociación una de sus principales reivindicaciones era la reforma del Código Penal en lo que tiene que ver con el delito de sedición. Y por otra cosa no menor, porque los suyos en Cataluña dependen del PSC. Efectivamente. Y los presupuestos en Cataluña dependen de los votos del PSC, como tú bien has recordado. Pero tampoco tenemos que olvidar que inmediatamente después del pleno de presupuestos de mañana hay convocado otro pleno para aprobar la toma en consideración precisamente de esta reforma del Código Penal para modificar el delito tal y como lo planteó Esquerra Republicana de Cataluña al gobierno. Por lo tanto, yo creo que mañana el gobierno saldrá sobradamente satisfecho de la sesión plenaria que acabará a las tantas de la noche. Sobre la cuestión de la malversación, hoy hemos escuchado por primera vez a Gabriel Rufián. Yo eso sí que no lo veo claro, fíjate, Aimar. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho. Dice que lo intentarán, aunque admite que el asunto es profundamente espinoso. Rufián en La Hora de la 1. No solamente se trata de desligarlo del enriquecimiento personal, porque hemos visto el caso de los ERES, la Kitchen, como gente que quizá no se enriqueció personalmente, pues fomentó una estructura de corrupción para comprar voluntades. Así que entendemos, la enorme dificultad que tiene tocar este delito. Se intentará, pues para que alguien que ponga una caja de cartón en un colegio electoral para que se vote, pues no se le mute con 5 millones de euros, ¿no? Se intentará, Palomera, es lo menos convencido que le hemos escuchado a Rufián en mucho tiempo. Sí, yo creo que Rufián es plenamente consciente de que este asunto es un asunto muy complicado de afrontar para el Partido Socialista. E internamente, tanto en el gobierno como en el PSOE, este es un planteamiento que desde el primer momento no se vio con buenos ojos. A diferencia de la concesión de los indultos, que hubo que hacer pedagogía y que tuvo inicialmente un desgaste político para Pedro Sánchez y para el gobierno, yo creo que la ciudadanía en general digirió con muy buen talante que esto tenía que ser así para poder hacer política en Cataluña. Es decir, para poder hacer política no se podía mantener en la cárcel a los líderes del independentismo catalán y para normalizar la situación. Respecto al delito de sedición, bueno, había matices.
pero había argumentos también y yo creo que se hizo la suficiente pedagogía, aunque todavía está pendiente de que la derecha implemente una ofensiva por todo el territorio nacional, etcétera, etcétera, pero yo creo que esto tampoco va a tener demasiado desgaste. Pero el delito de malversación, yo creo que no hay forma de explicar a la ciudadanía que esto no tiene nada que ver con hacer un código penal a medida del independentismo catalán, por mucho que pudiera beneficiarse otro tipo de condenados por malversación en casos de corrupción, como pudieran ser los Seres, la Púnica, la Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista social esto sería un escándalo de proporciones considerables y que esto sí que tendría el suficiente desgaste como para que el gobierno le dé una repensada, aunque inicialmente el presidente del gobierno, en una entrevista hace escasamente 2 semanas, no cerró la puerta a hacerlo, pero me consta que incluso en el seno del gobierno ha habido un debate muy intenso respecto a este tema y que no está nada claro que vaya a salir adelante. Pablo Simón, elige tu camino argumental, presupuestos o malversación. Me voy con presupuestos. Y si quieres, puede fusionar podemos también fusionar, al final, ¿no? sí. Pero, hombre, sí, la aprobación de los presupuestos yo creo que era algo previsible porque no ha decaído jamás un presupuesto que haya pasado el trámite de enmiendas a la totalidad, porque aquí ya se hacen los votos por sección y ajustas en el margen, que es esas rebabas, digamos, que queda del presupuesto para terminar de modificar, ¿no?, algunas partidas y que cada cual consiga también vender algo ante los suyos, porque luego tampoco pensemos que son unas modificaciones de partidas tan sustanciales. Pero yo sí que me quedaría con una cosa que ha subrayado el comisario Gentiloni a nivel europeo, que es la idea de que tenemos que estar alerta con promocionar aquellas políticas que tengan mayor efecto redistributivo y que ahí el gobierno de España tiene que pensar un poco, sobre todo cara a qué ayudas va a prorrogar o no a partir de enero, y esto yo creo que es muy, muy relevante por lo siguiente. La IREF hizo un informe reciente a propósito de qué medidas eran más redistributivas y cuáles menos, y lo que encontraba era que el bono social térmico, la ayuda de 200 euros y el ingreso mínimo vital van como un tiro, es decir, esto va al 20-30% con menos renta de los españoles, pero que luego todo lo que es tocar el impuesto del IVA o lo que tiene que ver con los media distancia de trenes, etcétera, esos tienen efectos más limitados. Entonces esto ya nos indica por dónde pueden ir los tiros del gobierno, porque un elemento que sí va a hacer que parte de su cuadro macro se mueva va a ser cuáles de estas medidas prorroga y cuáles no, porque no están incluidas en el presupuesto. Yo creo que por lo que toca al tema de deuda y de déficit no vamos a tener ningún problema, porque yo creo que la recaudación en ese sentido va a ir bien, y fijaos que la última previsión de la OCDE era bastante optimista, ¿no? Nos saca un poco de la zona de recesión, pero junto a esto, este paquete presupuestario que es importante y que asegura el final de la legislatura y que es relevante, viene toda la agenda legislativa que cuelga como una ristra de él. Me refiero a leyes tan importantes que están aún pendientes de hablarse. ¿Qué vamos a hacer con la ley Mordaza? Que es una cuestión de legislatura que sigue aparcada en trámite de enmiendas y no se habla, aunque se toca otras cosas del Código Penal. Ley de vivienda, que a mí esto me parece algo fundamental y que también está durmiendo el sueño de los justos. Ley trans, que ahora también hemos visto que después de la polémica a propósito del sí es sí puede haber cambiado la correlación de fuerzas sobre si empujar o no esto adelante. Son leyes que aún quedan y que tiene que el gobierno sacarlas antes de mayo. Entre comillas, quiero decir, porque luego ya empieza la presidencia de turno de la Unión Europea a partir de junio. Ya habrá habido las elecciones de mayo, que yo creo que la plaza fundamental va a ser que pase en la Comunitat Valenciana, que eso es lo que va a marcar el tono de si el gobierno pasa a ser un pato cojo o no. Y todos estos, ver con qué apoyos lo saca, porque no es solo esto, sino si puede triangular, todavía tiene margen el gobierno para meter a algunos sí y a otros no en esta ecuación. ¿Por qué la Comunidad Valenciana? Porque es la comunidad autónoma con mayor población donde gobierna la izquierda, y lo hace además mediante pactos y con un Podemos que está en pelota al palo del 5% de la barrera, porque además allí es 5% a nivel de toda la autonomía. Entonces, si cae por debajo del 5%, en esa tesitura lo tiene muy difícil Ximo Puig, aun siendo el más votado, para poder reeditarlo. Si no, la cosa está abierta. Entonces, claro, tú ten en cuenta que se vota en 12 comunidades autónomas y en 10 gobierna o la izquierda o nacionalistas, y solo en 2, Murcia y Madrid, está el PP. Por lo tanto, la derecha va al ataque y la izquierda va a la defensa. Es inevitable que la izquierda pierda algo de poder territorial, pero no es lo mismo que pueda bailar La Rioja o que baile la Comunidad Valenciana en términos de población numérica, no de importancia simbólica, que son equivalentes o incluso más. ¿Cómo bailáis en La Rioja? Muy bien. Fuentes.
Yo creo que con la aprobación de los presupuestos se cierra una pequeña etapa que, como decía al inicio del programa, para mí se abre clarísimamente en el debate de Estado-Nación del mes de julio. Y el presidente ahí lo que gana es, sobre todo, la facultad de decidir en el tiempo que queda de legislatura en qué momento aprieta el botón de la convocatoria de elecciones, que ese es el gran poder que le da esta bala extra, que yo creo que si nos hubieran preguntado a casi todos hace 6 meses si iba a haber presupuestos o no, pues yo mismo en el mes de junio habría dicho que muy probablemente no, y sin embargo ha salido pues... Con la normalidad a la que yo creo que nos debemos acostumbrar en los años venideros, independientemente de cuál sea el resultado de las próximas elecciones generales, la normalidad va a ser esta, va a ser negociaciones a multipartido para tratar de sacar adelante esto. Lo que yo creo que empieza ahora es una etapa que va a estar condicionada por la proximidad de las elecciones, las primeras, que son las autonómicas y municipales. Yo creo que empiezan a desaparecer, o por lo menos a diluirse, los incentivos racionales a cooperar que hasta ahora cohesionaba la mayoría de la investidura, porque a partir de ahora, pues tanto Esquerra Republicana como Bildu, como, bueno, no digamos las tensiones internas dentro de Podemos, como la relación entre Podemos y el PSOE, pues claro, tendrán que empezar a pensar ya en sus intereses programáticos, demoscópicos y electorales de dentro de 6 meses. Yo, por lo tanto, creo que vamos a vivir momentos de tensión en esos 3 o 4 capítulos legislativos que quedan abiertos y que son fundamentales, que bien señalaba Pablo: vivienda, ley trans y mordaza. Yo creo que esos son los 3 focos pendientes, que además tienen un componente ideológico muy potente y que no está garantizada ahí una mayoría de consenso como para sacarlos fácilmente. Incluso pondría otra, si me permites, pensiones, que es algo que también se está discutiendo y que puede ir. Adelante, Palomera. No, que decía que los momentos de tensión por estas leyes que están pendientes y que tienen un marcado sesgo ideológico se van a vivir dentro del gobierno de coalición, diría yo. A ver, explícate. Más que fuera. Bueno, pues que son leyes que efectivamente no han salido adelante por la falta de acuerdo entre los socios de la coalición, y por lo tanto yo creo que Unidas Podemos va a tratar de dar la batalla en los siguientes meses para que se aprueben estas iniciativas, y yo no veo claro que esto vaya a ser así. Por lo tanto, se va a producir un claro deterioro en la relación de los socios de coalición. Yo esto sí lo veo. Y me atrevería a decir Perdón. No. Lo que deberíamos preguntarnos es si Podemos va a mantenerse dentro del gobierno, a pesar de que estas leyes, que han sido banderas suyas desde el inicio de la legislatura, a pesar de que estaban dentro del acuerdo de coalición, está dispuesto a seguir dentro del gobierno o, pues da la espantada, ¿no? Claro, y la tensión me atrevería a decir casi intra-Podemos, ¿no? Es decir, si va a haber un intento de marcaje, ¿no?, entre Yolanda Díaz y Yone Belarro. Claro, yo cuando hablo de Podemos hablo estrictamente de Podemos, porque Yolanda Díaz no es de Podemos. Claro, bueno, bien, y tampoco lo es el ministro de Universidades Subirats, que también viene con otra ley de universidades. Entonces, quiero decir que en el fondo es una coalición multipartito dentro, y yo creo que estas tensiones, ¿qué es lo que van a hacer? Pues más improbable que llegue a un acuerdo con el PSOE, porque todo el mundo va a querer extremar su posición. Es decir, cualquier renuncia a, por ejemplo, topar el precio del alquiler va a ser considerado inaceptable. Y claro, no hay nadie en Podemos que lleve la cartera que le afecta a esa competencia, porque transporte corresponde al PSOE. Entonces alguien tiene que antagonizar con el PSOE en eso. ¿Quién lo va a hacer? Yolanda Díaz, lo dudo. Aunque en teoría ella es la vicepresidenta del gobierno, que debería un poco pastorear el rebaño de los miembros de su coalición, pero no va a pasar. Entonces, estas tensiones yo creo que van a explotar en varias direcciones, y a lo mejor terminamos viendo con que ninguna de estas leyes termina saliendo adelante. Bueno, lo que ha hecho hoy el gobierno ha sido aprobar el Código de Buenas Prácticas que ha pactado con la banca para aliviar la situación de las familias que más canutas lo están pasando para pagar la hipoteca. Hay medidas para 3 tipos de familias según el dinero que ingresen. Vamos a intentar detallarlas porque esto afecta a muchísima gente que nos está escuchando. Primero, si en su hogar ingresan hasta 25.200 euros al año, y si para pagar la cuota de la hipoteca tienen que destinar más del 50% de la renta, y además sus intereses han subido un 50% en el último año, si cumplen esas 3 condiciones, podrán pedirle al banco no pagar capital durante 5 años, o sea, pagar solo el interés, al Euribor menos 0,10%, y la hipoteca se alargaría en el tiempo para recuperar después ese capital que no se va a pagar ahora. Se alargaría hasta 7 años. Si solo cumplen 2 condiciones de esas 3 que hemos dicho, entonces ese mismo nivel de renta, los hogares con 25.200 euros al año o menos, podrán impagar un poco menos, 2 años. Y para esa misma gente
vulnerable, llamémosla así, si ven que definitivamente no pueden pagar, podrán entregarle la vivienda al banco y automáticamente deshacerse de la hipoteca y liberarse de cualquier deuda. Esto es fundamental. Obviamente, supone perder la casa, pero sin acarrear deudas perpetuas, que es lo que les pasó a miles de familias en la anterior crisis, que perdían la casa y encima de quedarse en la calle mantenían una deuda enorme con el banco. Eso ya no va a ser así, se podrá hacer lo que se conoce como dación en pago, que es yo entrego las llaves y quedo limpio de cualquier deuda. Esto en los casos más extremos, pero el objetivo es que nadie o casi nadie llegue a eso. Segundo grupo de familias, las que ingresan algo más, las que ingresan hasta 29.400 euros al año. Y para las que pagar la cuota de la hipoteca les suponga un 30% o más de su renta y que hayan visto cómo los intereses se les disparan un 20%. Bueno, a esas familias se les congela la hipoteca durante un año, eso quiere decir que no van a pagar la subida del Euribor y podrán pedirle al banco que les alargue la hipoteca hasta 7 años, se entiende que para rebajar la cuota. El tercer escalón, para todos los demás, para los que cobran más de 29.400 euros o para los que cobran más de 25.200 pero no cumplen ninguna de estas condiciones. O sea, esto va para todos. Simplemente se anulan las comisiones. Es decir, si uno quiere amortizar hipoteca antes o cambiar su hipoteca de tipo variable a tipo fijo, el banco no podrá cobrar ninguna comisión. Esto es básicamente lo que ha aprobado hoy el Gobierno y a lo que los bancos teóricamente se van a ir sumando. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Porque se van a sumar, ¿no? Bueno, tienen 15 días para sumarse y sí, en principio se van a sumar, pero hay un enorme problema en todo esto y es cómo se califica a toda esa gente que tú acabas de describir, porque lo que están diciendo los bancos es, oiga, si usted me los califica como créditos dudosos, entonces yo firmo. Pero si usted me los califica como créditos morosos, entonces yo tengo que decirle al Banco de España que estos créditos no los voy a cobrar. Tengo que provisionar, es decir, tengo que reservar en mi balance dinero y tengo que restar de mi balance dinero para prestar a los demás. Así que si se califican como dudosos, esto está firmado ya. Si se califican como morosos, esto puede ser un problema para los bancos. Y hoy uno tras otro han dicho todos, ya veremos, ya veremos. El primero era CaixaBank y Gortaza. Estamos estudiándolo, muchas gracias. Naturalmente que ayudaremos a las personas. Y después Unicaja diciendo... De momento todavía no tenemos el texto y yo no lo tengo por lo menos, por lo tanto sería por mi parte prematuro hablar de algo que todavía no conozco en detalle, pero bueno. Y el más explícito de todos, el Santander, hoy José Antonio Álvarez. Nuestra voluntad es trabajar para que el mercado hipotecario sea sano y sólido. No vamos a firmar si vemos que el mercado hipotecario hacia el futuro no es sano y sólido, pero nuestra intención es llegar a un acuerdo. ¿Qué están diciendo todos? Oiga, usted me pone esto dudoso, no hay ningún problema, pero si yo tengo que reservar dinero de mi balance, lo que están diciendo de sano y sólido es yo tengo que cobrar más intereses a los que vengan después porque tengo que compensar las pérdidas de antes, así que eso no lo vamos a firmar. Conclusión, ahora mismo todo depende de cómo lo califique el Gobierno. En principio firman, pero igual hay disgustos, igual hay sorpresas todavía. ¿Y el Gobierno está, Ruiz, planteándose el cambiar de morosos a dudosos? Pues esa es una cuestión que lleva bailando en un borrador y otro, y otro, y otro. Y el problema ahora es que el reloj ya ha empezado a contar, porque los bancos tienen ahora 15 días para decidir si se suman o no. O esto se aclara rápido, o pueden pasar los 15 días y los bancos no firman. Yo, si me haces apostar, te diría, esto se va a aclarar rápido y previsiblemente a favor de la banca. Vale, los bancos, pongamos, terminan firmando todos o prácticamente todos. El banco que firme ¿está obligado a aplicarle al cliente esas nuevas condiciones o lo puede hacer solo con algunos clientes, con otros no? ¿Lo puede hacer solo si quieren? Lo tienen que aplicar si lo firman. No es obligatorio firmar. De hecho, claro, es posible que algunas entidades no firman. Pero los que firmen tienen obligación de aplicar esto a sus clientes. Así que es autovinculante, por explicarlo así. Si su entidad firma y usted se presenta en su sucursal, si ha firmado, tienen obligación de darle a usted lo que tú acabas de contar, todas esas facilidades. El Gobierno dice que esas facilidades, Ruiz, van a afectar a 1 millón de hogares. ¿Ese cálculo exactamente cómo se hace? ¿De dónde sale? ¿De dónde lo saca la economía? Ese cálculo es, en fin, lo más parecido a una Ave María que hemos visto. El Gobierno dice, en el primer escalón, esa gente que tiene 25.200 de renta, hay 300.000 hipotecados. Y en el otro escalón, 29.400, hay otros 700.000 hipotecados. Y lo que dice es,
todos ellos pueden acogerse. En total puede acogerse hasta 1 millón de personas. Ese es el cálculo que hacía hoy Nadia Calviño diciendo... Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares. Esto es aproximadamente 1/3 de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Y a partir de aquí es donde empiezan los problemas, porque esto es una firma voluntaria. Esto es lo que se llama un código de buen gobierno, un código voluntario. Bueno, el último que firmamos, que fue en el año 2012, el año pasado no afectó a 1 millón. Ni a 700.000 ni a 300.000. El año pasado se acogieron a esos códigos de buenas prácticas 7.880 clientes. 7.880. Y en total en la última década, sumados los 10 años, han sido 142.000. El gobierno dice esto puede afectar a 1 millón. Desde luego puede afectar, pero no es probable. Ahora mismo 142.000 es la suma de 10 años. 1 millón el año que viene. En fin, parece una cierta hipérbole. Yo diría que aquí lo potencial y lo real probablemente no vayan a ser lo mismo. En cualquier caso, el titular de 1 millón de afectados es redondo, ¿verdad? Ruiz, buenas noches. Un abrazo hasta ahora. Fuentes, el economista de la mesa. A ver, sobre el contenido... Y básicamente la idea es reestructurar, o sea, pagar de otra manera lo que uno tiene que pagar. El sopetón de esta subida, es verdad que vertiginosa, de los tipos de interés en apenas 4 meses, pues sea lo más llevadera posible, en un entorno además de una pérdida de poder adquisitivo muy notable. Yo creo que conviene también ser muy claros. Es verdad que la subida es fortísima, pero el nivel de llegada, el nivel en el que está el Euribor es absolutamente normal, no tiene nada de atípico cuando uno observa las series históricas. Por lo tanto, con independencia de que estas medidas puedan ayudar o facilitar a digerir esta subida tan brusca de los tipos de interés, el escenario de llegada no va a cambiar. Eso yo creo que debemos ser honestos con ese diagnóstico. Segunda idea que me parece fundamental. Esto es un código de buenas prácticas. Yo, por lo tanto, esto del carácter autovinculante, vamos a ver luego en la praxis cómo es, porque aquí yo no veo un poder coercitivo suficientemente claro, ¿no? O sea, traducido, aunque un banco firme, como nadie le va a poder castigar. Con su banco, ¿no? Al final es el cliente con su banco. Y hemos visto, o sea, tenemos un precedente inmediato, que es el de los avales ICO durante la pandemia. Ese, francamente, era un esquema de riesgos, asunción de riesgos, que beneficiaba principalmente a la banca y, en ultimísimo caso, al empresario. Y quien hacía esa selección de concesión al final era una oficina bancaria. Por lo tanto, quien tiene la última palabra es el comercializador bancario. Entonces, yo, que esto no tenga rango de ley, yo no, o sea, en fin, creo que por aquí es claramente una debilidad de este paquete de medidas. Y última observación. Quizás estas medidas fuesen menos urgentes o menos necesarias si se hubiera llegado a un pacto de rentas, porque al final lo que estamos hablando es que el empobrecimiento de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo es en gran medida la que te está dificultando hacer frente a esos costes que no puedes renunciar, son absolutamente irrenunciables, que es el de tu vivienda. Yo creo que ese es el gran fracaso colectivo de agentes sociales, patronal, sindicatos y gobierno en la gestión de este episodio de crisis que llevamos viviendo desde la invasión rusa de Ucrania, el no haber llegado a un acuerdo de rentas. Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se acaban de hacer públicas las estrellas Michelin de este año. Es la mejor edición para España de toda la historia. En Toledo, siguiendo la gala de entrega, está Carlos Cano. Carlos, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Sí, a veces abusamos del adjetivo histórico, pero esta gala de Michelin ha durado casi 1 hora más de tantas estrellas que han repartido. Los grandes triunfadores de este año han sido el restaurante Atrio, al que hace algo más de 1 año le robaron botellas de vino valiosísimas, y también el restaurante de Barcelona Cocina Hermanos Torres, regentado por los televisivos Javier y Sergio Torres. Estos 2 restaurantes tienen ya 3 estrellas Michelin, lo máximo a lo que se puede llegar. Pero también hay otros 3 restaurantes que han conseguido su segunda estrella. Dehesa en Madrid, Pepe Vieira en Pontevedra y El Rincón de Juan Carlos en Tenerife. Pero es que además 29 restaurantes repartidos por toda España han conseguido su primera estrella. Algunos de cocineros ilustres como David Muñoz o Albert Adrià, y otros que se convierten en el primer restaurante de la provincia que tiene una estrella, como ha pasado en Lugo o Granada. Carlos Gastrocano, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, muy buenas. Muy buenas, pues un respiro para los que sois más frioleros, porque mañana, también pasado, pero sobre todo mañana, vamos a tener un descanso y quizá va a sonar extraño, ¿no? Porque de entrada, esta noche las temperaturas irán bajando, mañana todavía con algo de viento, la sensación será de un poco de frío, pero después, durante la tarde, como en parte va a hacer más sol que los últimos días, pero sobre todo porque llega aire más cálido, vamos a tener máximas en prácticamente todo el país entre los 15 y los 20 grados. Es decir, si no estamos expuestos al sol, al viento, la sensación será de ambiente agradable justamente al sol, incluso en el Mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir, también en Canarias, máximas por encima de los 20 grados. Insistimos, no durará mucho esta situación, además no afectará a todo el país, en Galicia, el Cantábrico, también en Castilla y León, muchas nubes con lluvias sobre todo durante la mañana y sensación aquí en estas comunidades de ambiente frío durante toda la jornada. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Y ahí media el larguero, Álvaro Benito. Álvaro, muy buenas. Hola, Aimar, buenas noches. Sí, con el Sanedrín previo al partido de mañana de España contra Costa Rica, 5 de la tarde, en Carrusel Deportivo desde las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Además, ha acabado la tercera jornada con el Francia 4, Australia 1, con gol incluido de Kylian Mbappé, doblete de Giroud y otro gol que ha anotado también la selección francesa. Destacar el Dinamarca 0, Túnez 0, México 0, Polonia 0 y el Argentina 1, Arabia Saudí 2. Y por cierto, en relación a esto, un par de noticias que seguro que te interesan, Aimar, y oyentes de R25. Arabia Saudí ha decretado un día festivo mañana tras la victoria contra Argentina, decisión tomada después de que el monarca aceptara la sugerencia de su hijo, que resulta que es el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí. Y además la FIFA ha prohibido a Bélgica usar la palabra amor en el cuello de su segunda equipación, que está inspirada en Tomorrowland y representa los valores comunes de diversidad, igualdad e inclusión. En fin, Álvaro, gracias. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Y en esta noche con todo en directo acaba de terminar ahora mismo la reunión entre la Comunidad de Madrid y el sindicato médico que convoca la huelga de sanitarios en atención primaria y en pediatría. No hay acuerdo. A esta hora no hay acuerdo como tal, pero sí que hay un acercamiento importante. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está terminado esa reunión ya. 7 horas de encuentro. No hay acuerdo, como dices. No se desconvoca la huelga de momento, pero sí que hay avances importantes. Hay un claro acercamiento. Llegaba a la Comunidad de Madrid con los planes anunciados hoy por Ayuso para conseguir que los médicos MIR se queden en Madrid y para mejorar el sistema de citas. No quieren revelar en AMITS, desde el Sindicato de Médicos, los detalles de ese acercamiento antes de comunicarlo a sus afiliados, aunque todo apunta a que bajarán los ratios de pacientes. No habrá mejoras salariales, pero como digo, Aimar, todo apunta a que se reducirá el número de pacientes que tiene que ver cada médico. Tratando de no revelar la fórmula, lo explicaba a la salida de la reunión Ángela Hernández, la secretaria general de AMITS. Se ha producido un mayor acercamiento entre las partes con una serie de líneas que vamos a confrontar, a contar a los profesionales, a los médicos de familia y a los pediatras. Mañana se mantiene de momento la huelga. Así que Mar sigue la huelga de la atención primaria, no se desconvoca aún, pero el acuerdo parece muy cerca. Mañana, de hecho, hay una nueva reunión a partir de las 4 de la tarde. Carrera, buenas noches. Buenas noches. Tiene Ayuso una urgencia política importante por terminar con esto cuanto antes. Bueno, yo creo, me atrevería a decir que en las próximas horas se va a llegar a un acuerdo, porque el primer error que cometieron los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid fue no calibrar la importancia y el coste político que podría tener para ellos un paro en el sector sanitario como el que se ha producido en los últimos 2 días, ¿no? Incluso tampoco calibraron el impacto de la manifestación de hace 8 días, la manifestación masiva de aquel domingo, ¿no? Por lo menos hay que decir que ya han dejado de insultar a los médicos, ¿no? Y de tomarnos, que esto es importante para sentarse en una mesa de negociación, no insultar con quien tienes que llegar a un acuerdo y con quien tienes que dialogar. Y en segundo lugar, dejar de tomarnos por idiotas a los ciudadanos y a los usuarios de la sanidad, ¿no? Yo creo que las cifras no las vamos a repetir porque son muy conocidas por todos. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en gasto sanitario, que menos médicos tiene, que peor paga a sus médicos, que en peor situación laboral están los facultativos. Todo esto ya lo sabemos. Pero cuando los médicos de atención primaria dicen hasta aquí hemos llegado, no solamente por la carga asistencial que tienen, sino por las repercusiones que tiene el trabajo que desempeñan en su propia salud mental, lo mínimo que pueden hacer los responsables políticos es atender esas reclamaciones, ¿no? Y no insultarles.
Bueno, yo decía que no han sabido calibrar o que no han querido calibrar el coste político que esto tiene, porque no hay situación más empática para un ciudadano de cualquier comunidad autónoma que las reivindicaciones del sector médico, porque en definitiva son quienes tienen en sus manos nuestra salud, ¿no? Y dependemos de ellos para muchas cosas. La Comunidad de Madrid se ha tirado semanas, incluso en los últimos días seguía negando que las citas previas para atención primaria se estuvieran dando con 15, 16 y 20 días. Esto es intolerable en un servicio de atención primaria. ¿Y esto cómo se solventa? Pues contratando médicos en una situación laboral aceptable y que no tengan que buscar trabajo más remunerado y más estable en otras comunidades autónomas, y se solventa contratando a más facultativos. Y esto, en resumen, quiere decir invertir más en sanidad pública. Y en la Comunidad de Madrid, no solamente con el gobierno de Ayuso, sino ya con los anteriores de Esperanza Aguirre, había una estrategia premeditada de deteriorar la sanidad pública para beneficiar a la sanidad privada, y esto es así. Y además los datos demuestran que también que Madrid es la comunidad autónoma donde más seguros médicos privados la gente realiza, porque la asistencia en la pública, aparte de las listas de espera, de las tardanzas en las atenciones primarias, etcétera, etcétera, se había deteriorado como nunca se había deteriorado en esta comunidad autónoma y en este país. Fuentes. Pues hablaba Palomera del coste político. El coste político habría sido mucho mayor si el foco mediático esta semana hubiera estado centrado en ese tema. No irás a echar la culpa a los medios. Quiero decir a las estrategias, por ejemplo, del Partido Socialista, por ejemplo. No, estaba pensando que el foco mediático ha estado en el sí o sí, merecidamente. No quiero decir que sea arbitrario, simplemente que ha estado focalizado ahí. Por lo tanto, pues ha sido una tregua de una semana mediática en la que ha generado menos desgaste del que potencialmente podría haber generado en una situación distinta. Yo digo lo mismo siempre que se tratan estos temas. Pues ojalá se llegue a acuerdos, ojalá no sean solo parches, ojalá sean soluciones estructurales y ojalá tengamos la sanidad pública que todos queremos y que todos estamos dispuestos además a financiar. Simón. Sí, yo estoy de acuerdo con este punto. En todo caso, es decir, la razón por la que aquí toca hueso es que, fijaos, si vais a datos de opinión pública, los madrileños están divididos por izquierda y derecha, casi a mitades equivalentes, sobre si hay que pagar más impuestos y tener más gasto público o menos. Es decir, aquí el eje izquierda-derecha opera muy bien y es el marco que le encanta proyectar a Díaz Ayuso. Siempre hablar de impuestos porque sabe que eso moviliza a los suyos. Cuando habla sobre la preferencia por los servicios públicos y en concreto con la sanidad, la transversalidad del apoyo es total. Es decir, el 40% de los votantes del PP le dan mucha o bastante importancia a la sanidad pública. Claro, esto ya revela que ahí tienes una fuente de desgaste, sumado a que además los principales usuarios de la sanidad, no solo, pero mucho más, son el electorado mayor, que es justamente donde el PP tiene caladeros más interesantes. Entonces, claro, si no eres capaz de desactivar esto de manera rápida, y encima te enfrentas a un colectivo que es llamativo, Aymar, porque cuando tú vas a las encuestas de valoración de los profesionales, científicos y médicos, es el colectivo más valorado de toda España. ¿Y te acuerdas cuando especulábamos sobre por qué nos vacunábamos tan rápido y decíamos, no, porque todo el mundo confía mucho en su médico, a diferencia de en otros países? Bueno, es que mira que hay que ser torpe para ir a enfrentarte en el cuerpo a cuerpo con el colectivo más prestigiado, del que más dependen y donde tienes importantes caladeros electorales. Yo creo que no le ha quedado más remedio que recular, porque supongo que sus estrategas y quien le susurre al oído se habrá dado cuenta de que por aquí no va bien. Palomera. Bueno, ojalá se solvente esto, pero el que lleguen a un acuerdo en las próximas horas, que yo creo que va a ser así, porque se han dado cuenta de la repercusión que esto ha tenido y de la empatía que hay en la ciudadanía con las demandas de los facultativos, lo que hace falta es que la Comunidad de Madrid incremente el gasto sanitario, cosa que no parece que esté dispuesto a hacer, ¿no? Porque todas las soluciones que se tomen ahora para llegar a un acuerdo y que se desconvoque la huelga van a ser parches. Es decir, donde se verán los resultados son en los presupuestos, y los presupuestos de este año no es que crezcan exponencialmente en materia sanitaria respecto a ejercicios anteriores, después del deterioro evidente que ha habido, no solamente como consecuencia de la pandemia, sino, como decíamos, de una estrategia política absolutamente premeditada, ¿no? Mencionaba fuentes como la ley del solo sí es sí, los efectos y las rebajas de penas han apartado el foco mediático respecto a Isabel Díaz Ayuso y la protesta sanitaria que la rodea. Bueno, después de que la Fiscalía General del Estado fijara ayer posición común contra la rebaja de penas a raíz de esa ley, el gobierno ha pedido hoy esperar a lo que determine finalmente el Tribunal Supremo. La posición de la Fiscalía, eso lo sabe todo el mundo, vincula a los fiscales, pero no vincula a los jueces ni sus decisiones. La posición que fije el Tribunal Supremo sí lo hace.
Empieza a respirar el gobierno ante una crisis que se le presentaba durísima, profundamente grave la semana pasada, y que sin perder gravedad sí empieza a proyectar una luz al final del túnel para que el Ejecutivo pueda respirar en general y para el Ministerio de Igualdad en particular. Pero sobre la campaña de crítica feroz a Irene Montero que está desplegando la oposición, ayer escuchábamos en el Congreso críticas, incluso insultos. Bueno, hoy la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza ha llevado el asunto mucho más allá. Se llama Carmen Herrarte, es de Ciudadanos y ha dicho que la ministra está donde está, y esto es literal, porque la ha fecundado un macho alfa. Lo ha soltado en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, que ha tenido que suspenderse porque tras ese comentario los concejales de izquierda se han levantado y se han ido. Piden su destitución, pero hasta ahora siguen al cargo. Radio Zaragoza, Toño Ruesta. La izquierda en bloque pide su reprobación, incluso su destitución, y mañana han convocado una rueda de prensa conjunta, mientras el gobierno de momento guarda silencio. Esta concejal de Ciudadanos debatía en una comisión de Hacienda sobre unos microcréditos municipales, asunto totalmente inconexo con la forma en la que, con sus palabras, ha saltado olímpicamente por encima de todas las líneas rojas contra la ministra Montero. Otras, como una que ha nombrado usted, que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa, por eso son ministras, o que están donde están porque han hecho pipí en la calle, o porque han enseñado el pecho en iglesias que no en mezquitas. Presidía esa comisión la popular María Navarro, no sabía dónde meterse ni qué decir, y en ese medio camino ha acabado por defenderla con la boca pequeña, diciendo que nadie había insultado a alguien de la sala. Carmen Herrarte a finales de septiembre ya protagonizó un capítulo similar cuando argumentó que promovían delitos sexuales desde el gobierno y dijo textualmente: espero que la ministra ponga a sus hijos a la puerta de un colegio con esos señores que regalan caramelos. Lejos de retractarse, la edil de Ciudadanos ha usado esta tarde las redes sociales con su hashtag Yo no me callo. Y a esta hora, esta señora sigue sin ser expedientada por Ciudadanos, o por lo que queda de Ciudadanos. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El economista Emilio Ontiveros solía utilizar las mejores metáforas para explicar lo que ocurría. No es el momento para que las familias cambien el tresillo, decía cuando venían maldadas. O, ¿quién se atreve a retirar el ponche de la fiesta cuando había que eliminar los estímulos artificiales? Ahora ha sido el presidente de Amazon el que ha utilizado el mismo procedimiento. Si estáis pensando en comprar un televisor con una pantalla grande, quizá debas pensarlo mejor y frenar esa decisión. Guarda ese dinero y espera a ver qué sucede. Lo mismo con un frigorífico, un coche nuevo o lo que sea. Ahora mismo es importante evitar riesgos, ha dicho Jeff Bezos, comentando que si no estamos en una recesión en este momento, es probable que lo estemos muy pronto. Lo más paradójico es que estas reflexiones las ha hecho en un momento que perjudica su estrategia de ventas, puesto que nos hallamos a las puertas del Viernes Negro, el primer arreón del consumo navideño, la fecha más esperada en parte del comercio para hacer las mejores cifras del año. Es evidente que las palabras de Bezos contribuyen a la incertidumbre, los tambores de recesión y la realidad de una inflación muy alta. Punto y 25. Y vamos a abrir ya el larguero en las horas previas al España-Costa Rica, Álvaro. Sí, de mañana a las 5 de la tarde con dos personas que, fíjate, Kiko Narváez enseguida va a estar aquí en el larguero para contarnos cuáles son los nervios previos a un debut mundialista, y Alfredo Relaño, que hacíamos cuentas esta tarde en la redacción, Aymar, oyentes de la 25, seguramente sea el periodista deportivo en activo que más veces ha visto a España en los mundiales, desde Chile 62. Pues venga, vamos con todo ello. Pablo Simón, Esther Palomera, Daniel Fuentes, un abrazo, amigos. Un abrazo fuerte. Buenas noches. Abrazo. Hasta mañana, señores. Descansen. Hora 25, con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.